Pues buen día, 9 Masa. Y hoy pues llegamos al final de este curso de náhuatl que se llamó Nican de Machtiloya y Teocuica, que pues se trató de aprender náhuatl pero a través de los cantos sagrados. Bueno, entonces desde un principio, pues acuérdense que dijimos que originalmente pues la clase solo era para 3 personas y para estudiar un canto. Pero pues decidimos compartirlo y se fue creciendo y se fue enriqueciendo en el sentido de la audiencia, ¿no? Porque pues como ahorita aquí en el aula pues hay 8 personas, pero pues también cientos de personas lo vieron por Masehualquintos, por Facebook, por el YouTube, o sea, por internet. Pero sobre todo digo que se enriqueció porque pues al final terminamos conociendo, entonando, no uno, sino varios cantos, ¿no? Entonces así como que un resumen rápido, vimos anales de Cuautinchan, este arcaico canto a la dualidad, a Ometeo, lo cantamos, ¿no? Una partecita. De los 20 himnos sacros de Sagún vimos el Xochiquetzal Icuic, su canto de la Xochiquetzal, y esta partecita de la Tamalcualistli, la que se celebraba cada 8 años por la conjunción del planeta Venus. De cantares mexicanos, pues ahí sí vimos varios. Vimos el cantar 17, el Xochicuica, se acordarán que es cuando habla Tecayihuatzin, el señor de Huejotzingo. Vimos el 18, que es el Icnocuica, que es donde habla Tochihuitzin, ¿se acuerdan? El Achneli, Achneli, Tinemico y Tlalticpac. Vimos el canto 20, que tiene un título largo, ¿no? Empieza diciendo Nican, Umpegua y Motenegua y Huica, que son los cantos que se cantaban en los señoríos de México, Culhuacán y otros pueblos, ¿no? En los palacios de los señores. Y en este canto que vimos aparece el canto de Nezahualcóyotl, este poema de Nezahualcóyotl. Y obviamente pusimos el Cuicapeucayo, que es el que vamos a terminar de ver hoy ya completo con la parte que nos falta. Entonces pues se dan cuenta que pues sí, vimos varios cantos, ¿no? Además hubo un texto que no estaba incluido en las 3 fuentes que mencionamos al principio, pero que sí cantamos partecitas de esta, que es pues el Nican Mopogua, la historia de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego. Entonces, aunque no viene en ninguna de las fuentes que mencionamos, pero pues sí es un texto escrito en náhuatl y igual a mediados del siglo XVI y por uno de los informantes de Sagún y pues todo eso, ¿no? Entonces, bueno, de nuestra parte pensamos que para conocer todo este cúmulo de cantos sagrados, pues obviamente no es suficiente un curso. O sea, con estas 13 sesiones, digamos que apenas como que atisbamos, ¿no? Ese mundo de los cantos sagrados. O sea, como que abrimos una pequeñita ventana para asomarnos al mundo de los cantos sagrados. Eso lo que significa es que, les digo, no es suficiente un curso, ni unas clases, ¿no? Serán necesarios muchos cursos y, en mi opinión, muchos años y varias generaciones para conocer toda esta riqueza cultural que hay en los cantos sagrados de los nahuas. Bueno, pero bueno, así las cosas, ¿no? Y bueno, para esta primera parte de la clase de hoy, pues quiero enfocarme un poco más al Nican Mopogua, porque nos parece que es un texto interesantísimo en este asunto de la literatura náhuatl. Entonces, bueno, hace tiempo, semanas, un par de meses creo, subimos a nuestro canal un video que se llama Cuicapeucayo, fundamento de la historia de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego. Entonces, si no lo han visto ese video, pues se los recomiendo, ¿no? Porque causó muchos comentarios, pues yo leí varios de ellos, comentarios en Facebook, y a mí me llamó la atención uno de ellos en el que decía que el Nican Mopogua es una paráfrasis del Cuicapeucayo. Entonces, en este sentido entendemos la palabra paráfrasis como la traducción libre en verso, donde se imita el estilo del original sin traducir palabra por palabra. Entonces, bueno, parece que así parece, porque leído en castellano, el Nican Mopogua, pues sí, parece una paráfrasis del Cuicapeucayo. Pero pues déjenles, decimos que el Nican Mopogua leído en náhuatl, pues es otra cosa, ¿no? Es más todavía que esta idea, ¿no? Bueno, entonces me parece que en estas 13 sesiones que ya hicimos,
creo que hemos demostrado que el Cuicapeucayot es un canto original, auténtico, de la antigua religión náhuatl. Su origen está en la Toltecayo, o sea, en la antigua tradición tolteca, que viene desde tiempos teotihuacanos. Entonces, bueno, el Nican Mopogua y el Cuicapeucayot, los dos textos, pues son del pensamiento náhuatl, están estructurados en ese pensamiento. ¿Por qué? Pues porque ambos tienen palabras, conceptos, es la misma historia. O sea, el meollo de la historia es el hombre náhuatl que busca y encuentra al final el mundo sagrado y lo hace entre flores y cantos. De eso trata el Cuicapeucayot y de eso trata el Nican Mopogua, ¿no? Entonces aquí me parece oportuno tomar la voz del maestro Miguel León Portilla, que ya hemos tomado de su texto, Filosofía Náhuatl estudiada en sus fuentes, bueno, pero este no es de ese texto, es de otro libro que escribió que se llama Tonantzin Guadalupe, Pensamiento Náhuatl y Mensaje Cristiano en el Nican Mopogua. Entonces, bueno, escuchamos qué dice el maestro sobre esto. Dice: el Nican Mopogua fue para su autor un intento de evocar el encuentro del mensaje cristiano con el hombre indígena, valiéndose de la riqueza conceptual y estilística de los nahuas. Y ahí mismo en su texto él se pregunta, ¿en qué expresiones del Nican Mopogua es mayormente perceptible el mensaje cristiano de evangelización? Es algo que él mismo se pregunta, ¿no? Entonces, bueno, miren, desde el siglo XVII, con el párroco Miguel Sánchez, con esta obra que saca, es un cuadernillo de menos de 200 hojas, se llama Imagen de Guadalupe. Bueno, el estilo de la época son esos títulos largos, ¿no? Pero bueno, empieza diciendo Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, todo eso, ¿no? En el video que les menciono, pues se habla más sobre eso, ¿no? Pero él es el primero que hace una especie de exégesis. Entonces compara el Tepeyac con el monte Sión, con el monte Sinaí, Juan Diego con Moisés. Pero bueno, eso se puede ver en el video, ¿no? Entonces, desde el siglo XVII han aparecido no pocas obras en las que se ha intentado interpretaciones teológicas, pero bueno, siempre en el marco del judeocristianismo, de la mariofanía guadalupana. Pero en tiempos modernos, bueno, eso no ha parado hasta en tiempos modernos. Hay una obra que salió allá en los 90s, que está bueno leerla, se llama Santa María Tonantzin Virgen de Guadalupe, Religiose Continuité und Transformation in México. Está en alemán, el original, es de un doctor alemán, pero bueno, también está la traducción en castellano. Entonces, bueno, él ahí lo que dice sobre este asunto del Nican Mopogua, sus palabras de él, de Richard Neville, es que él analiza los posibles significados del Nican Mopogua a la luz de la reflexión teológica, pero bueno, se entiende que desde el cristianismo, y cree percibir en el mensaje guadalupano una fuente de reflexión dogmático-moralizante, una dimensión ético-social vinculada mucho después, en un momento determinado, al movimiento conocido como la teología de la liberación. Entonces destaca la importancia de la guadalupana en el proceso de evangelización, en la religiosidad popular, en su significado para la Iglesia Católica y la sociedad y en la formación del ser, no solo religioso, sino cultural de México. Bueno, entonces, todo esto que digo es porque aquí lo que estamos planteando desde esta Escuela Autónoma Emiliano Zapata, pues me parece que es muy serio y las implicaciones que provocarán la historia de México, pues van a ser grandes. Y eso pues lo sabemos, lo entendemos y estamos conscientes de ello. Entonces, porque aquí estamos afirmando que el Nican Mopogua, al ser leído y entendido desde el pensamiento náhuatl, entonces no hay mensaje cristiano. Esa sería como la respuesta al maestro Miguel León Portilla, ¿no? ¿Cuál es el mensaje cristiano que enseña el Nican Mopogua? Pues nuestra respuesta es no hay tal cosa, ¿no? Leído en náhuatl el Nican Mopogua no hay tal mensaje cristiano. Porque entonces Jesucristo, en su drama, su vida, su muerte, pues es el gran ausente del Nican Mopogua. Porque el protagonista del Nican Mopogua, pues no es un hombre judío ni un hombre europeo, pues es un Masehuali. Y el encuentro se da aquí en esta tierra, en ningún lugar del Medio Oriente ni de Europa, sino aquí, pues en el Tepeyac, que sabemos que era el antiguo lugar de culto a la Tonantzin y todo eso, ¿no? Acuérdense que también vimos en el Nican Mopogua que ella se presenta a Juan Diego
y con sus propias palabras y en náhuatl dice ser la madre de Ipalnemohuani, de Tloquenahuaque, de Ihuicagua, y que a lo largo de este curso pues hemos visto qué es todo eso, ¿no? ¿Qué son estas palabras, estos conceptos en el pensamiento náhuatl? Es lo que hemos tratado de elucidar durante estas 13 clases, ¿no? Y sobre todo que el encuentro en el Nican Mopogua y en el Cuicapeucayo pues se lleva a cabo en un lugar que es el Xochitlalpan, y que en una de las clases hablamos ampliamente sobre eso, ¿no? Que hablamos de que es pues el lugar sagrado de los nahuas, ¿no? Y bueno, y todo se lleva a cabo entre cantos de pájaros preciosos a los que el cerro parece responder. Entonces, bueno, en ambas historias, en el Nican Mopogua y en el Cuicapeucayo, en el Nican Mopogua es la Guadalupe, ¿no? En el Cuicapeucayo es el Quetzalhuitzitziltzin, el colibrí sagrado. Pero en ambos, la divinidad hablan al hombre náhuatl, y en ambos es en náhuatl, ¿no? Y de todo lo que trata es que la divinidad le dice al hombre náhuatl, Xixochitetequi, en los dos textos, ¿no? O sea, corta las flores, ¿no? De eso trata todo, ¿no? Que el hombre náhuatl encuentra finalmente las flores. Con ello se hace merecedor, que se entiende que es un macehual, y las pone en el hueco de su tilma y se las lleva. Bueno, por ahí va este asunto, ¿no? Entonces, aquí como Escuela Autónoma Emiliano Zapata, pues ya saben que partimos del hecho de que pues ni la Virgen María se apareció ni Juan Diego existió. Los dos son personajes literarios de este texto que se conoce como el Nican Mopogua. Entonces, bueno, todo esto que digo es porque pues hoy termina nuestro curso, estas 13 sesiones del Nican Temachtiloya y Teocuicat, pero al mismo tiempo anunciamos que pues va a haber otros cursos, ¿no? No fue el único. Si hay interés aquí de parte de algunos, pues habrá otros cursos de náhuatl. Pero bueno, todo el curso que pueda haber, pues va a ser como este, ¿no? O sea, va a ser público para quien quiera, los que quepamos aquí en el aula o vía remota. Va a ser gratuito, pues hemos visto cursos de náhuatl que cobran por ello, pero no es nuestro caso. Y pues, bueno, científico, ¿no? Como decimos que son las clases aquí. Y bueno, este curso nuevo que habrá próximamente, exactamente no sé cuándo, pues estará enfocado en el Nican Mopogua. Ahora vamos a tratar de entender, de estudiar ese texto en particular, con toda su historia, que es fascinante la historia nada más del Nican Mopogua, su historiografía, pero el contenido en sí, ¿no? De este texto, ¿no? Tratar de entender los conceptos, todo esto en náhuatl, de lo que trata. El título, pues todavía no sabemos cómo se va a llamar ese curso, pero va a decir algo del Nican Mopogua, ¿sale? Entonces, pues tómenlo como una invitación. Y bueno, entonces para esta primera parte de la clase vamos a presentar un canto que no es un canto antiguo, ¿sale? No es de estos cantos antiguos que hemos leído de hace siglos. Este canto en realidad es una composición mía. Y bueno, utilizo la palabra composición en el sentido de componer, de arreglar, de darle orden, porque en realidad pues no crean que son palabras nuevas en náhuatl, ¿no? Son puros conceptos antiguos, ¿no? Quienes ya lo vieron o copiaron, hace rato ya estaban copiando, pues ya vieron que todo esto ya lo vimos en clase, ¿no? Entonces, también por eso es que expliqué todo esto de la relación entre el Nican Mopogua y el Cuicapeucayo, pues porque este texto, bueno, este canto, así lo intitulé, se llama Inometeot Guadalupana. Entonces, cuando decimos Ometeot en español, pues como que suena un tanto masculino, ¿no? Decimos el Ometeot. Aunque ya explicamos que en náhuatl, pues esto, Ometeot, es precisamente la dualidad, lo masculino y lo femenino juntos. Pero bueno, suena masculino. Y entonces cuando decimos guadalupana, pues es femenino, ¿no? La guadalupana. Y ya vimos en el propio texto de Nican Mopogua que ella es la madre de la dualidad, ¿no? De Tloquenahuaque y Huicagua. Entonces, pues me parece bien oportuno el texto porque lo que está poniendo, o contraponiendo, o poniendo juntos, mejor dicho, es lo masculino y lo femenino. Y entonces, después de esto, pues por eso dice intotaxin, intonansin, que bueno, eso ya no requiere ulterior explicación porque pues ya vimos lo que significa, ¿no? Todo esto ya vimos que el adjetivo posesivo, el sustantivo, ¿cómo le dicen? El reverencial, todo eso, ¿no? Entonces, estas pues son como nombres propios en náhuatl. Cuando en náhuatl decimos totaxin, pues es una idea, ¿no? Un concepto de nuestro Padre. Y pues, ¿quién es nuestro Padre en el pensamiento náhuatl? Pues el Sol, ¿no?
Y la Tonantzin pues es la madre, nuestra madre, la de todos, que pues es así en general la tierra, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que va este canto? Está fácil, ¿no? Porque lo único que yo voy haciendo, bueno, este canto ya lo hemos cantado en otros lados, ¿no? En rituales, de hecho. Pero lo único que yo voy haciendo es diciendo estos dos. Entonces, en este caso son dos aspectos del ometeo. Entonces yo digo Impalnemoguani, Tloquenahuaque, y lo único que van haciendo todos es repitiendo Into, ta, sin, to, nan, sin. Pues está re fácil, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues entonces este va a ser el canto que nos vamos a echar para la primera parte de esta clase. Luego ya vamos a ir al Picapeucayo, pues nos falta una partecita. Y entonces, pues ya, empezamos. Entonces, primero yo digo esto completo, ya saben. Luego empiezo con estas partes y es donde ustedes van repitiendo todos. Intotaxin, tonantzin. ¿Sí? Bueno, pues le damos, que es mole de olla. Sale. Entonces vamos a empezar con esto. Y no meteos Guadalupana Intotaxin Tonantzin y no meteos Guadalupana Intotaxin Tonantzin Impalnemoguani Tloquenahuaque Intotaxin Tonantzin Intowaye Ejecat Moyocochani Intotaxin Tonantzin Tlalticpaque Teyocochani Intotaxin Tonantzin Inometecutli Omestihuat Intotaxin Tonantzin Izitlaltonac Izlalinique Intotaxin Tonantzin Tezcatlipoca Tezcatlanetía Intotaxin Tonantzin Ixtlanquetutli Tecasiguat Intotaxin Tonantzin Xochipili Xochiquetzal Intotaxin Tonantzin Incenteo Chicomecoat Intotaxin Tonantzin Tonacatetutli Tonacasihuat Intotaxin Tonantzin Tlaltecutli Incoatlique Intotaxin Tonantzin Inometostli Inmayahuel Intotaxin Tonantzin Aloctotequillo Chalchiutlique Intotaxin Tonantzin Bueno, para los que ya lo cantaron, ya se habrán dado cuenta que le agregamos, ¿no? Antes nada más la cantábamos hasta aquí, más o menos, ¿no? Pero bueno, esta vez lo que hice fue agregarle otras, digamos, conceptos duales. Entonces, nada más para que... Esto ya los mencionamos cuando vimos lo de los 20 días. ¿Se acuerdan que el patrón de Ozomatli es Xochipili? Y la patrona del día Xochi es Xochiquetzal. Entonces ambos son los patrones del arte, de la música, de la belleza, todo lo bello. Entonces aquí están ya los dos juntos, ¿no? Xochipili, Xochiquetzal. Así la dualidad, ¿no? Masculino-femenino. Ah, no, esta ya estaba la de Tonacatecutli, la señor de nuestro sustento, señora de nuestro sustento. También apenas lo agregamos. El Tlaltecutli es la tierra en su aspecto masculino. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando el sol se mete,
los antiguos pensaban que un monstruo terrestre se tragaba el sol. Y cuando amanece, ahí por el oriente, la Coatlicue, la divinidad femenina, o la Tierra en su aspecto femenino, pare al Sol y al planeta Venus también, ¿no? Entonces, pues aquí están los dos, ¿no? Intlaltecutli, Incoatlicue. Y más abajo está Ometoxli. En realidad aquí, de acuerdo al Códice Borgia, quien acompaña como pareja a la Mayahuel es Pacteca. Pero el Ometoxli yo siento que pues, también es conocido acá por la región, ¿no? Es el patrón del pulque, lo que le dicen el dios del pulque, ¿no? Entonces aquí, bueno, podría quedar el Ometoxli, lo agregué, pero originalmente está Pacteca, que bueno, pues, están bien relacionados. Y la Mayahuel, pues ya la vimos, ¿no? También es la patrona de un día, y es la del maguey. Y el último, que este es Tlaloc Totecuillo. Entonces Tlaloc, pues ya lo conocen. Totecuillo significa nuestro Señor, o sea, nuestro Señor Tlaloc. Y la Chalchutlicue. Y bueno, ¿de por qué agregamos estos? Pues porque son aspectos diferentes, ¿no? De la dualidad. Pero la Chalchutlicue la agregamos, pues, ya saben, ¿se acuerdan que una vez transmitimos desde el plantón contra la Bonafont, ¿no? Entonces me parece, pues bueno, chido agregar aquí al aspecto del agua, ¿no? Al masculino y el femenino. Entonces, bueno, este lo agregamos para los compañeros del plantón de Guanalá, municipio Juan Cebollilla, ¿no? Que están resistiendo ahí contra el robo de su agua. Y por eso termina ahí, ¿no? Con Intlaloc Totecuillo, Chalchutlicue. Bueno, y luego lo que hacemos, ¿se acuerdan? Es que esto lo vamos para atrás, ¿no? Entonces vamos regresando todo esto y ya terminamos, ¿no? Así es este canto. Entonces, si quieren lo hacemos así. Y bueno, con eso terminaríamos la primera parte de la clase. Y ahorita regresamos y nos enfocamos a la parte que nos falta del Cuicapeucario, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues le damos a esta parte. Entonces ahora vamos a empezar de aquí y nos vamos para atrás. ¿Sale? Códigos. Tlaloc Totecuillo, Chalchutlicue. Ometoxli, Mayahuel. Intlaltecutli, Incoatlicue. Tonacatecutli, Tonacatlihuac. Incenteos, Tomecoac. Xochitlili, Xochiquetzal. Mictlantecutli, Mictecatlihuac. Tezcatlipoca, Tezcatlanechía. Titlaltonac, Titlalicue. Inometecutli, Ometihuac. Tlaltipaque, Teyocoyani. Towali, Ejecas, Moyocotani. Palnemoguani, Toquenahuaque. Inometeo, Guadalupana. Intotatzin, Tonantzin. Bueno, si se dieron cuenta, o si no lo contaron, pusimos 13
como que 13 advocaciones de la dualidad. Entonces este es el título del canto, y pues ya a partir de ahora cuando lo cantemos pues ya saben que son 13, ¿no? Porque pues 13 fueron las clases que hicimos, 13 son los cielos que hay arriba en el topa, y hay que multiplicar por 13 los 20 días para obtener el Tonalpohualli. Entonces en el pensamiento náhuatl el 13 es un número muy, muy especial, ¿no? Entonces aquí tenemos los 13 advocaciones, ¿no? Bueno, pues entonces hacemos un corte y vamos a la segunda parte de la clase en unos minutos, ¿sale?